¿Ya? Me avisa. ¿Ya? Romanos 8, del 12 al 17. Recuerden que Romanos es ¿qué cosa? Una carta. La carta tiene sus peculiaridades. Es una carta que el apóstol Pablo sí es apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo es apóstol? Porque vio a Jesucristo. Él no formó parte del grupo inicial de los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque incluso el sustituto de Judas fue Matías, que había visto al Señor igualmente, porque una condición era haber visto al Señor Jesús. Pero ¿cómo fue la historia de Pablo? Pablo perseguía a la iglesia. Era fariseo a matarse, como uno dice aquí. Era perseguidor de la iglesia, había adquirido carta, o sea, permiso del sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad espiritual en Jerusalén para perseguir a aquellos del camino, porque no se llamaban cristianos todavía. ¿Cuándo fue que los cristianos empezaron a llamarse cristianos? Según el libro de Hechos, en Antioquía. Dice, y los discípulos comenzaron a llamarse cristianos en aquel momento. Pablo era perseguidor de la iglesia, hasta que un día se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, hasta le cambia el nombre y todo, porque, o sea, primero se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Porque era una ciudad de Tarso, pero era de padres judíos. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor. Y él lo ve, pero los otros no ven nada y lo dejan solo. Se cae del caballo. Una de las pocas ocasiones que la Biblia, que el Nuevo Testamento registra una caída. Por eso las caíditas esas de no sé hasta qué punto serán de Dios. Quizás después podamos dar un estudio de eso. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. ¿Saben lo que es coces? Las patadas que dan los caballos. Eso es un coce. Contra el aguijón, contra un pincho. ¿Por qué? Porque él pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios, pero en realidad estaba en contra de Dios, hasta que Dios se le aparece la clara. Y por eso es que Pablo es considerado apóstol, porque vio a Jesucristo. Luego hay toda una historia. Es recibido por los discípulos, es recibido por el pueblo de Dios, es recibido por la iglesia de Jerusalén como hermano. Le dan la mano en señal de en la derecha, dice la diestra en señal de compañerismo. Y fue un hermanito apenas mencionado en el Nuevo Testamento, o bueno, apenas mencionado hasta ese momento. Después sí se menciona bastante. Bernabé, el que lo encamina con los apóstoles, el que lo encamina con la iglesia de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí empieza a escribir sus cartas de las iglesias, algunas de ellas fundadas por él y otras fundadas por los discípulos, pero que él las supervisaba y les mandaba instrucciones a través de sus cartas. Bueno, Romanos es una de las cartas de Pablo a la iglesia que estaba en Roma, en el centro, en la capital del imperio de su época. Romanos 8, del 12 al 17. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, tu palabra ha sido leída. A la hora de exponerla, ayúdanos a interpretarla y aplicarla correctamente como tú quieres. Permite que podamos descansar en ti y permítenos y ayúdanos a entender para poder aplicar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, del 12 al 17. Viviendo como hijos de Dios. Así que Pablo hace como una seguidilla de su tema principal. Salvo únicamente por fe. Y ahora, ¿cómo debemos vivir? Uno de los anhelos más profundos del ser humano es encontrar identidad y pertenencia.
Las personas pasan gran parte de su vida intentando responder preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy realmente? ¿A dónde pertenezco? ¿A dónde voy? ¿Y de dónde vengo? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Y cuál es la relación que yo tengo con este mundo? ¿Y cuál es la relación que tiene este mundo conmigo? Muchos intentan encontrar esa identidad en el trabajo, en el éxito, en la familia o en reconocimiento de los demás, pero aún cuando alcanzan esas cosas, muchas veces sienten que algo sigue faltando. Además de esa búsqueda de identidad, muchas personas viven con temor espiritual. Temen que Dios esté enojado con ellos, que sus pecados sean demasiado grandes o que nunca puedan cambiar realmente. Incluso muchos creyentes luchan con el poder persistente del pecado y se preguntan, ¿es posible vivir una vida diferente? Bueno, pues el apóstol Pablo responde a estas preguntas en Romanos capítulo 8. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver esta partecita aquí. En los primeros versículos de este capítulo aprendimos una verdad gloriosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8.1. Los versículos del 1 al 11 nos enseñan que nos enseñaron que Cristo nos ha librado de la condenación y que el Espíritu Santo entonces nos trae vida, una vida nueva. Pero Pablo continúa su enseñanza en Romanos 8, del 12 al 17, estos 6 versículos. 5 versículos. Él explica cómo viven aquellos que han sido transformados por el Evangelio. El Evangelio no solo perdona nuestros pecados, el Evangelio cambia nuestra identidad. Y ya lo hemos visto. A partir del capítulo 5, 6, por ahí, Pablo empieza a anunciar y decimos, estamos unidos a Cristo. Ya somos otros, ya tenemos una nueva identidad. Y ahora en este capítulo 8, en estos versículos lo remata. Los que están en Cristo ya no viven como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios, guiados por el Espíritu. El creyente ya no vive como esclavo del pecado, sino como hijo de Dios, guiado por el Espíritu y heredero con Cristo. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo describe Pablo la vida de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios? ¿Cómo describe Pablo la vida de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios? Romanos 8, del 12 al 17, encontramos 4 características de la vida de los hijos de Dios. Primero, los hijos de Dios ya no viven como deudores de la carne. Miren lo que dice en los versículos 2 y 13. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, la carne no se refiere a los músculos. Recuerden que Pablo usa el uso de carne aquí, es una palabra en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego que viene, eso es el griego común de la época, porque es el lenguaje universal, es como el inglés ahora, ¿no? Entonces una palabra ahí que no me acuerdo cuál es esa palabra, pero en el original significa todo el sistema pecaminoso que está dentro de nosotros. Eso es carne para Pablo, no es el músculo, no es los músculos, ¿verdad? Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, como empieza el versículo 12, así que, y aquí tenemos una profesora de español, ¿verdad? Conecta con todo lo que Pablo anteriormente está diciendo. O sea, es como una conclusión. Mira, yo dije esto. Ya, así que es esto. Cristo nos ha librado de la condenación. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Por lo tanto, así que el creyente ya no tiene obligación con la carne. Así que antes de Cristo, el pecado dominaba nuestra vida. Estaba sentado en el trono de nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, significa el centro del ser humano, el centro de la personalidad. Nuestra alma, nuestro espíritu, ese es el corazón. Cuando Cristo está diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los homicidios, no sé qué, taca. Oye, no se le quedó ningún pecado. ¿Por qué? Porque es del alma del ser humano. Y cuando dice, del corazón habla, de la abundancia del corazón habla la boca. Es de la abundancia de tu alma, de tu espíritu. Imagina una persona que tenía una gran deuda en el banco durante muchos años.
Deuda impagable. Impagable. Un día recibe la noticia de que alguien pagó completamente su deuda. Usted da brinco que llegan al techo. Que llegan al techo. Nosotros que vivimos empeñados la vida entera por las condiciones que vivimos aquí. Sin embargo, esa persona sigue enviando pagos cada mes como si todavía debiera dinero. El banco finalmente le dice, su deuda ya fue cancelada. Así sucede espiritualmente. Cristo pagó nuestra deuda de pecado en la cruz. Pero muchas veces los creyentes siguen viviendo como si el pecado todavía fuera su amo. Pablo continúa diciendo en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí vemos dos caminos opuestos. Uno es vivir conforme a la carne, ese sistema haciéndole caso a tu pecado, que definitivamente, aunque seamos cristianos, todavía hay un remanente de pecado que quiere, como vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Pablo decía, pues yo con la mente quiero servir a Dios, pero hay otra ley en mis miembros, o sea, otro principio que obra dentro de mí, el cual me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Pues entonces, el otro camino es hacer morir las obras de la carne. La vida cristiana incluye una lucha real contra el pecado. Capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, esta pestilencia que llevo atrás de mí? Imagínate un jardín descuidado. Si el jardinero no arranca la maleza, si no arranca el bazarillo, ¿a dónde va a parar ese jardín? Ya de hecho, ni siquiera se parece un jardín. Las plantas dañinas terminarán ahogando las flores y acaba con todo. De la misma manera, el creyente debe hacer morir el pecado en su vida. Pero Pablo aclara algo muy importante. Esto se hace por el Espíritu Santo. El Espíritu ahí es con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Eso, aquel Espíritu que es mencionado en el versículo 1, que te dice, más, ¿qué cosa? No hay condenación para aquellos que son de Cristo Jesús. A aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese Espíritu es con mayúscula. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es solo por fuerza de voluntad humana. El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Segundo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Después en la adopción, Dios nos adopta como hijos de Dios. Aquí Pablo explica por qué los creyentes mortifican el pecado en su carne. Porque son guiados por el Espíritu. Y eso es una obra interna del Espíritu Santo que te hace que te des cuenta de tu pecado y que rectifiques en tu vida. Porque naturalmente las personas no sienten ningún tipo de arrepentimiento por el pecado. Solamente podemos sentir arrepentimiento por el pecado aquellos que somos hijos de Dios. Recuerden que no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Usted siente remordimiento cuando le teme a las consecuencias de su mal actuar. Pero usted siente arrepentimiento aún cuando no haya ningún tipo de consecuencias por su mal actuar, pero tú sabes que pecó en contra de Dios. Claro que siempre hay consecuencias en contra de por haber pecado, ¿no? Pero me refiero a consecuencias humanas aquí en la tierra. Son guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios no simplemente significa tener emociones espirituales, que es ese superemocionalismo que vemos hoy en día en muchas iglesias. Ahora yo pregunto, ¿dónde está la fe de aquellos que descansan sobre la emocional? No sé si existe esa palabra en español. El emocionalismo, vaya. Así que claro, en cada canto, en cada alabanza que nosotros cantamos, en cada parte del culto hay emociones. Lo que pasa es que no podemos caer en el emocionalismo. O sea, nuestra fe no puede descansar en las emociones, porque las emociones del ser humano, de todos, incluyéndome a mí, de todos nosotros, son inconstantes. Un día nos levantamos y somos los más amorosos del mundo. Y otro día nos levantamos y nos creemos
No queremos ni que nadie nos hable, vaya, porque no los comemos. Imagina un grupo de excursionistas caminando por una montaña peligrosa. Hay senderos engañosos, precipicios y caminos que parecen seguros, pero terminan en peligro. Por eso necesitan un experto que los guíe y que conozca el camino. Los que siguen al guía llegan a su destino. Los que caminan solos terminan perdidos. El Espíritu Santo es el guía perfecto que dirige la vida de los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios aprenden a seguir bajo la dirección de su Espíritu. Tercero, los hijos de Dios viven en una relación de adopción. Mira lo que dicen los versículos del 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta expresión Abba, Padre es una expresión de amor, de padre a hijo. Papá. Pablo continúa diciendo: pues no habéis conocido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Antes de Cristo, la relación con Dios estaba marcada por temor. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, culpa y distancia. Pero el Evangelio cambia completamente esa relación. Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción, porque Dios nos adopta por la obra interna del Espíritu Santo en el alma del individuo. Imagínense a una niña que creció en un orfanato, sin conocer el amor de una familia. Un día una pareja llega a adoptarla. Al principio ella vive con temor, pensando que si comete un error la van a devolver al orfanato. Pero con el tiempo aprende una verdad importante: ya no es una huésped temporal de aquella familia, es hija de esta familia. Los hijos adoptados, de hecho, por ley, son hijos y heredan igual que los demás. Muchos creyentes viven con ese mismo temor espiritual, piensan que Dios está listo para rechazarlos si fallan. Pero el Evangelio dice que ahora podemos llamar a Dios Abba, Padre, Papá. Tú me has engendrado. Esto expresa una relación de cercanía, confianza y amor. El versículo 16 añade: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo produce una convicción interior de que pertenecemos a Dios. Es como cuando un padre toma la mano de su hijo en medio de una multitud y el niño inmediatamente se siente seguro porque su padre lo va guiando. La presencia del Padre trae seguridad. Así la presencia de Dios trae seguridad a todos los creyentes. Cuarto, los hijos de Dios son herederos con Cristo. Finalmente, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo concluye diciendo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La lógica es clara. Si somos hijos, entonces también somos herederos, entonces también heredamos. Aunque seamos hijos adoptados, heredamos como hijos de Dios. En una familia los hijos reciben la herencia no porque trabajen como empleados, sino porque pertenecen a la familia. De la misma manera, los creyentes reciben una herencia eterna porque pertenecen a la familia de Dios. Pero Pablo añade algo importante: sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una condicional, sí. La vida cristiana incluye sufrimiento. Seguir a Cristo puede traer oposición, dificultades y muchísimas pruebas. Pero ese sufrimiento no es el final de la historia. Al mencionar esto, Pablo prepara entonces el camino para lo que dirá en los siguientes versículos. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8 nos muestra una progresión que no se sabe ni cómo describirla. Maravillosa, gloriosa. En Romanos 8 del 1 al 11 no hay condenación en Cristo. En Romanos 8 del 2 al 17, que es lo que hemos visto hoy, vivimos como hijos de Dios. Pero luego entonces del 18 al 25 esperamos la gloria futura.
El Evangelio transforma nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ya estamos glorificados. Y dice el libro de Efesios, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Aunque todavía no estamos en la gloria. Es el ya, pero todavía no. Conclusión entonces. Romanos 8 del 12 al 17 nos recuerda una verdad extraordinaria. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. Somos guiados por el Espíritu. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Somos herederos de una gloria eterna. Por lo tanto, creyente, no vivas todavía como si fueras esclavo. Recuerda quién eres en Cristo. No eres esclavo, eres hijo. Lucha contra el pecado con el poder de su Espíritu. Acércate a Dios con la confianza de un hijo que llama a su Padre. Y cuando enfrentes sufrimientos o dificultades, recuerdas que los sufrimientos o las dificultades no tienen la última palabra. Porque ya hemos vencido. ¿Qué dice Cristo? En el mundo tendréis aflicción. Lo otro que dice, porque si lo hubiera dejado hasta ahí, dice, bueno, hubiéramos dicho, bueno. Pero entonces lo otro que dice, pero confiar. Confiar. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Porque, como dice Pablo en el versículo siguiente, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. El capítulo que comienza diciendo ninguna condenación, termina hablando de gloria eterna. Así que, mientras esperamos esa gloria, vivamos conforme a nuestra verdadera identidad. Cristianos, hijos de Dios, adoptados por Dios, herederos de sus riquezas. Así que mientras esperamos esa gloria, vivamos conforme a nuestra verdadera identidad. No como esclavos, sino como hijos de Dios, guiados por el Espíritu y herederos con Cristo. Por esa unión descrita en los capítulos 5 y 6. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Hemos aprendido, hemos escuchado tu palabra. Ahora te rogamos, oh Padre, que tú la apliques a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y permítenos vivir guiados por tu Espíritu. Que tu paz, tu amor, tu misericordia estén desde ahora y por toda la eternidad sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.